Los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración de la Real 98, que se encuentra en Monte Grande, en Buenos Aires, en Argentina. Y quiero compartirles una palabra de parte de Dios, que estoy segura que va a ser de bendición para ustedes, que va a hablar a sus corazones. Es una palabra muy linda, como todas en realidad. Se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 11. Y dice así: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Hasta ahí. Cuando leí esta palabra, la verdad que me encantó, me fascinó. Es muy linda porque me gusta mucho la parte en la que dice que Jehová hablaba con Moisés y hablaba cara a cara. Y se hablaba como habla cualquiera a su compañero, o sea, como cualquiera le habla a la persona que tiene al lado, por ejemplo. En este caso, Moisés lo que anhelaba en ese momento era ver a Dios, era ver su rostro, quería verlo a él. Y bueno, Dios obviamente le dijo que no. Y si uno, eso está más adelante, ¿no? Y si uno se pone a pensar, tiene lógica. Porque como algo tan santo y tan puro, tan perfecto como es Dios, se puede mezclar con nosotros, que somos imperfectos, que tenemos fallas, que pecamos, que nos equivocamos. No podría ser, o sea, no soportaríamos tanta santidad. Por eso siempre necesitamos ir a Jesús y que Él nos santifique, que Él nos limpie de nuestros pecados, ¿no? Pero así todos seguimos siendo imperfectos porque somos seres humanos, entonces no podemos ver el rostro de Dios. Pero a mí me gusta mucho esta palabra por lo que dice de Moisés y de cómo hablaba con el Señor. Y la verdad que yo estaba pensando mucho en esto, ¿no? En esa comunión y esa relación con el Señor cara a cara. Y lo primero que se me vino a la cabeza es sin intermediarios. Lo marqué como un primer ítem, sin intermediarios. Muchas veces nosotros, para ir a la presencia de Dios y para buscar más de Él, recurrimos a una prédica o a escuchar una alabanza, o muchas veces, no sé, nos queremos seguir a un congreso o las prédicas, como decía recién, y no está mal, porque la verdad que yo he ido a congresos, también escucho prédicas, también escucho las palabras que se comparten en la página, son también prédicas, ¿no? Las alabanzas, también escucho muchas alabanzas, me gustan un montón y las disfruto y me encanta, pero muchas veces como que empezamos a depender de eso, como que lo utilizamos como un medio para llegar a Dios. Como por ejemplo, ¿no? Yo en vez de ir a la oración directamente con el Señor, voy a escuchar una palabra para después orar, voy a escuchar una alabanza para que eso me lleve a la presencia de Dios y orar, cuando en realidad no hay intermediarios entre Dios y nosotros, solo Jesús. Y a Jesús lo tenemos cuando lo recibimos en nuestro corazón,
Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo. Nosotros nos volvemos el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios está con nosotros. Y no es necesario de una alabanza o de una prédica para poder estar en la presencia de Dios, para poder, como decía acá, hablar con Jehová, con Dios, como hablaba Moisés, cara a cara. Repito, no estoy en contra de ninguna prédica, ni de escuchar prédicas, ni de escuchar alabanzas, todo lo contrario, edifican un montón. Pero lo que yo quiero resaltar con esta palabra es la importancia de la oración, y es la importancia de buscar a Dios en intimidad, y es la importancia de buscar a Dios no solo en la intimidad, con alabanzas ni nada de eso, sino solos, o sea, una oración, un hablar ida y vuelta. Muchas veces decimos oración y uno cree que es todo como muy estructurado y que tiene que ser arrodillado, sentado con los ojos cerrados, así con la cabeza agachada, todo eso. No, esos son formas, por así decirlo, que uno adopta para orar. Pero orar no es más ni menos que hablar con Dios. Y uno puede orar mientras, no sé, está caminando, mientras está, no sé, limpiando su casa, mientras, no sé, cualquier cosa, cocinando. Bueno, no doy muchos ejemplos de cuando uno sale a la calle, porque la verdad es que muchos no estamos saliendo, pero bueno, cuando uno sale, cuando uno está viajando, cuando uno está en el auto también, eso es orar, eso es hablar con Dios. Y muchas veces dejamos de lado esas cosas porque estamos dependiendo de escuchar una prédica para que Dios me hable a través de una prédica, para que Dios me hable a través de una alabanza, y en realidad Dios está en mí, o sea, Jesús está en nosotros, en nuestros corazones. No dependemos de un medio externo para poder llegar a Él, sino que esos medios externos como la alabanza y lo que decía recién, lo que va a hacer es edificarnos, va a ser ayudarnos, va a ser alentarnos cada palabra, pero que lo principal sea conocer a Dios en la oración, en la intimidad. Es algo hermoso, es algo que lo estoy valorando y entendiendo estos tiempos. Nunca voy a hablar de algo que no sé, que no viví o que no estoy viviendo en el momento. Muchas veces que comparto palabras son palabras que en realidad estuvieron trabajando en mi vida, o son palabras que reflejan lo que estuve viviendo, y la verdad que esta es una de las palabras que reflejan justamente lo que estuve pasando este último tiempo, ¿no? Eso, la importancia de la oración, de buscar a Dios solos. Y es hermoso, porque uno experimenta un montón de cosas, experimenta la fortaleza, la paz del Señor, la guía, la dirección. Es hermoso y tiene un montón de beneficios poder ir a la presencia de Dios como hacía Moisés. Moisés conocía y amaba tanto al Señor que él no quería moverse del lugar en el que estaba, sino era con la presencia de Dios. Y qué importante y qué hermoso es eso, entender y valorar la presencia de Él en nuestras vidas. Después quería también leerles la palabra que está en el libro de Mateo, no, cualquiera, Lucas, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 39, y dice así. El título dice: Jesús ora en Getsemaní. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y cuando yo estaba meditando, ¿no?, acerca de
de Moisés acerca de esto que hablaba de que uno no tiene que tener intermediarios, sino buscarlo a Él, a Dios en intimidad, solos primeramente, y poder conocerlo cara a cara. También, reflexionaba sobre la importancia de la oración y me llevaba a pensar en el mejor ejemplo, si bien hay muchos, pero uno de los mejores ejemplos creo yo que Jesús. Jesús en los evangelios podemos ver que un montón de veces iba y oraba, siempre ante toda situación o circunstancia, él se tomaba su tiempo, se alejaba del resto de la gente y oraba y buscaba su tiempo para hablar con Dios. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Y que también podemos aplicarlo a nuestras vidas. Poder buscar ese momento con el Señor es hermoso. Uno puede buscarlo cuando está solo, a la mañana, a la noche, mayormente, o si no, durante el día, en algún momento, no importa que sea en la mitad del día, sino que lo importante es que podamos hacer como un parate de las cosas cotidianas, de lo que estemos haciendo, de cualquier tarea, responsabilidad que estemos haciendo en nuestra casa, o si estamos, no sé, qué sé yo, viendo una película, por ejemplo, no vamos a estar las 24 horas del día viendo una película, pero poder hacer un parate y decir, este tiempo me voy a, donde tengo un espacio solo y me voy a orar y me voy a hablar con Dios y me voy a poner a charlar y voy a ponerme dejar mis cargas en sus manos, que sea un momento que sean solo Dios y vos, o sea, solo Dios y nosotros, solos en ese tiempo. Que eso nos ayuda, nos fortalece, nos levanta, nos llena de su amor y es muy lindo. Muchas veces quizás uno piensa, bueno, pero yo tengo muchas cosas que hacer, yo estoy muy ocupado, yo tengo que hacer esto y esto y esto y no tengo el tiempo. Como decía recién, uno puede orar incluso cuando está manejando o cuando sale a caminar o a trabajar a algún lado, ¿no? Pero la realidad también es que uno puede tener un montón de tareas, pero siempre tenemos 5, 10 o 15 minutos en los que estamos relajados. Y en vez de agarrar el celular, como hacemos comúnmente, quizás muchos, o agarrar cualquier cosa, la tele o algo que nos distraiga, o ponernos a hablar con otra persona, poder darle prioridad al Señor y poder hablar con Él. He comprobado y me ha pasado varias veces que quizás tengo un día en el que estoy haciendo un montón de cosas y termino ese día y la verdad, sinceramente, lo termino como cansada, como mal, como con mal humor, y no me gusta tener mal humor a nadie, creo que le gusta estar de mal humor, y me ha pasado varias veces. Y cuando me pongo a reflexionar digo, claro, no tuve ese tiempo como para frenar y poder tener mi tiempo de oración o de charla con el Señor, ¿no? Como uno quiera llamarlo, pero es importante. Cuando uno tiene ese tiempo, hace un freno y nuestro día es distinto y nuestro día termina de una manera distinta. Él es el que nos da las fuerzas y Él es el que también toma el control de nuestro carácter, como decía recién, el ejemplo del mal humor nos ayuda a menguar mientras que Él crece en nosotros, que eso es lo importante como hijos de Dios, que sea Él el que crezca y nosotros los que menguemos. Yo puse como este ejemplo, justo lo estaba leyendo y habían marcado 3 cosas, ¿no? En un principio podemos ver que Jesús estaba muy triste. En Mateo, por eso recién me confundí el libro, en Mateo dice que Jesús estaba triste hasta la muerte, decía algo así. Y entonces, ante esta situación de sentirse mal y de sentirse tan triste, lo que hizo Jesús fue directamente ir al Señor, ir a Dios, recurrir a Él, buscarlo en oración. Y lo que yo me preguntaba al lado, que es una muy buena pregunta, o por lo menos yo me la he hecho varias veces, ¿a quién o a qué me dirijo cuando estoy mal? Dicho de otra manera, por así decirlo, en los momentos de situaciones límites o en los momentos de tristeza o de dolor o de angustia,
¿En quién busco mi refugio? ¿En quién me apoyo? Mi primera reacción es ir y orar, o es ir y, no sé, hablar con otra persona, buscar mi refugio en otra persona, distraerme o enojarme o hacer esto, hacer lo otro, tomar una actitud diferente, o es buscar del Señor, es buscar de Dios. En el caso de Jesús, lo que hizo fue y oró directamente, no dudó, se alejó de todos y se fue. Les dijo, bueno, oren, chao, yo me voy. Y experimentó que la fortaleza, que lo marqué como un segundo punto, la fortaleza que nos da Dios en la oración, que es lo que venía hablando recién. No es que solamente hablo con Dios y bueno, listo, chao, es como hablar con una pared. No, para nada. Hablamos con Dios, y cuando oramos y hablamos y tenemos fe en lo que le pedimos, tenemos fe en lo que decimos, tenemos fe en quién estamos creyendo, entonces experimentamos el obrar de Dios y experimentamos la respuesta a la oración. Acuérdense que la oración sin fe no es nada. La oración sin fe son palabras sueltas y que no tienen sentido, y no vamos a poder ver nunca la respuesta a la oración porque no hay fe. Eso es lo más importante a tener en cuenta también. Y el tercer punto que había marcado es que lo fortaleció tanto la oración, lo fortaleció de tal manera que lo que hizo es ir a los discípulos y exhortarlos. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es decir, en vez de quedarse con esa angustia y de quedarse mal, quizás lo que hizo la oración fue fortalecerlo, y lo instó también a exhortarlos a los discípulos y decirles, hey, oren, o sea, pónganse las pilas. Él no va a dar un ejemplo de algo, o sea, no va a decir a los discípulos que hagan algo si él no fue ejemplo. Pero acá Jesús dio el ejemplo de la oración y de la importancia. Él experimentó la fortaleza y exhortó a los discípulos a que lo hagan también. O sea, él estaba tan bien sostenido por el Señor que incluso pudo ir y hablarle a los discípulos. Muchas veces cuando nosotros estamos tristes o estamos mal, no queremos hablar con nadie, no queremos retar a nadie, no queremos hacer nada. Sin embargo, Jesús tuvo otra actitud, y que fue gracias a la oración, porque previo a todos estuvo la oración. Y como tiene que ser en nuestras vidas, previo a todo, a toda decisión que tengamos que tomar y a todo, siempre la oración. Lo más importante en nuestras vidas es como el combustible que necesitamos para mantenernos firmes en el Señor, para que ninguna artimaña del diablo, para que nada nos aparte de Él. Así que yo quería traerles esta palabra. Básicamente, ¿qué es lo que dice? La oración. Trata de la oración y de reflexionar. ¿Qué tiempo le estoy dando al Señor? Que era también un poco de lo que estaba hablando. Hace un tiempo, ¿qué tiempo le doy? Y la oración. No solo prédicas, no solo alabanzas, que también son importantes, sino hablar con Dios. Sin vergüenza, sin nada de eso, hablar directamente con Él y experimentar los efectos que tiene la oración en nuestras vidas. A mí me habló mucho esto en mi vida, y la verdad que pude notar un verdadero cambio cuando empecé a fijarme más en la oración, y por eso se los quiero compartir, porque creo que es importante. Así que bueno, les dejo esta palabra. Y a aquellos que nunca han escuchado una palabra así de parte de Dios, quiero invitarlos a repetir una oración conmigo, una oración de fe, que es para recibir a Jesús en sus corazones. Como decía en un principio, Jesús es el único intermediario entre Dios y nosotros. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Por Él tenemos la vida eterna. Es el camino que nos conduce a Dios, a nuestro Padre. Él es el que nos trae la salvación. Así que quiero invitarlos a que repitan esta oración, porque realmente es hermoso cuando lo recibimos a Jesús en nuestros corazones, para poder volvernos hijos de Dios, para poder recibir sus bendiciones, recibir su amor y recibir todo lo que Él tiene para nosotros, y principalmente
la salvación que es la vida eterna y poder tener esto que hablaba recién, esa charla con el Señor. Si está pasando por un momento difícil o una situación difícil, angustiante, que capaz sentís que nadie te puede ayudar o que nadie puede escucharte, te digo porque lo experimenté cuando yo estaba muy muy mal y que estaba muy triste. No me hizo ni siquiera falta hablar, o sea, en voz alta, solo pensé y pensé en Dios y lo único que dije fue, Dios, yo sé que existís y que estás ahí, y si vos me podés salvar, sálvame porque yo no sé que no voy a poder. Y Dios me levantó y me fortaleció y pude conocerlo. Por eso digo que es importante la oración, no una oración religiosa, no algo que se repite y no se entiende qué es lo que se dice, sino algo que sale del corazón y que es un clamor, aunque a veces es por dentro, mentalmente, que uno ora, también es un clamor porque es algo que sale del corazón. Así que te invito a que repitas esta oración conmigo y que si no puedes repetirla, que la puedas escribir y después poder hacerlo solo, en voz baja, en voz alta, como quieras. Lo importante es hacer esta oración, repetir esta oración con fe. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y como mi suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cortes con toda maldición generacional en mi vida. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, los bendigo a todos mis hermanos, los bendigo a todos los que están escuchando este video. Acuérdense de que pasan palabras, videos se suben en la página 2 veces al día. También hay alabanzas, así que bueno, que puedan disfrutar de estas palabras que edifican nuestras vidas, nos edifican espiritualmente.